Capítulo 7. Honrar a los líderes civiles. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13 del 3 al 7. Dos veces en el pasaje anterior se llama a la autoridad civil servidor de Dios, y se nos manda que le mostremos el debido respeto y honra. Observe también que Pablo hace hincapié en todos ellos, no solo algunos. Yo siento esta fuerte sensación en mi corazón cada vez que veo a un policía, bombero, concejal, alcalde, legislador estatal, gobernador, juez, congresista, senador o cualquier otra persona que está en una rama del gobierno. Veo que surgen respeto y honra en mi interior cuando voy a una oficina local, estatal o federal. He llegado a aprender que eso es el temor del Señor que reside en mi corazón. Recientemente me apresuraba a llegar a una importante reunión de personal. El año escolar había comenzado aquella semana y durante los 2 meses y medio anteriores de vacaciones de verano, yo había podido conducir por el vecindario a 35 millas, 56 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando comienza la escuela, el límite de velocidad desciende a 32 kilómetros por hora durante ciertas horas. Al ir con prisa para llegar a la reunión, no observé las luces de advertencia de la zona de velocidad reducida y la crucé a 49 kilómetros por hora. Vi al policía en su moto que estaba oculto entre los árboles encender sus luces centellantes y me hice a un lado de inmediato. Él era serio y firme, como lo son la mayoría de los oficiales cuando piden la licencia de conducir y los papeles del seguro. Yo fui respetuoso y reconocí que sabía perfectamente por qué me habían detenido, y que lo sentía. Intercambiamos cierto diálogo con respecto a mi violación. Luego, él comentó que la mayoría de las personas se quejan y ponen excusas cuando él los hace detenerse. Yo contesté: Señor, soy culpable. Él dijo que la multa por ir a esa velocidad por una zona escolar es de $220, pero para sorpresa mía me devolvió mi licencia y mi seguro y dijo: que tenga un buen día. Y comenzó a caminar hacia su moto. Yo estaba sorprendido y le dije: ¿no me va a multar? Él solamente sonrió y me dijo adiós con la mano. Yo me alejé sintiendo un tremendo sentimiento de misericordia. Decir que estaba agradecido es quedarme corto. Esto no siempre ha sucedido. Me han puesto unas cuantas multas a lo largo de los años, aun cuando traté a los oficiales con el mismo respeto. Recuerdo un incidente concreto cuando conducía con un empleado nuevo al aeropuerto. Perdí de vista mi velocidad y me hicieron detenerme, de nuevo en mi propio barrio. Mi asistente, pensando que iba a tener favor conmigo, dijo una cruda palabra junto con un comentario derogatorio hacia el policía antes de que él se acercase a nuestro auto. Él estaba molesto con el policía porque yo iba solamente a unos pocos kilómetros por encima del límite. Otros oficiales podrían haberla pasado por alto. Una vez más yo fui amable y respetuoso con el policía, pero él no fue tan amable o comprensivo como el otro al que acabo de describir. Él se mantuvo firme y procedió a multarme. Yo esperé a propósito, hasta que me multó y luego dije: lo siento, señor, sé que soy culpable, gracias por hacer su trabajo y servir a nuestra comunidad. Yo sabía que una vez que la multa quedaba grabada en la máquina que llevaba en su mano no podía ser retirada. El porte del oficial cambió por completo y el tono de su voz se suavizó. Se suavizó cuando vio mi respeto hacia su autoridad. Entonces actuó como si quisiera retirar la multa, pero los dos sabíamos que no podía hacerlo. Yo quería bendecir a ese hombre a quien veía como un ministro de Dios. Según el libro de Romanos, concluimos con cierta conversación amigable. Cuando el oficial nos dejó ir, me volví hacia mi empleado y dije: si creías que hallarías favor delante de mí por criticar al oficial, hiciste justamente lo contrario. Luego procedí a enseñarle. No necesito mucho tiempo para entender que la manera en que lo habían educado no fomentaba esa perspectiva respetuosa de los policías y que su actitud, que él pensaba que era normal, era totalmente contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a las autoridades civiles.
Él aprendió el principio del honor a las autoridades civiles después de aquel incidente. Recompensa de la autoridad civil. Permita que comparta con usted un testimonio que subraya el aspecto de recompensa de honrar a las autoridades civiles. Yo comencé a viajar a finales de la década del 80. Durante mis primeros años de viaje hablé unas cuantas veces para una iglesia situada en la región central de Estados Unidos. Ellos eran aproximadamente 150 y estaban estancados. Yo iba año tras año, pero ellos casi no variaban ese número. Finalmente dejé de ir. Unos años después recibí una invitación a su conferencia anual, algo que no tenían antes. Observé que había ya confirmados algunos conferencistas muy conocidos y nos confirmaron de que los asistentes serían más de 800. Yo quedé sorprendido y sentí curiosidad. Después de orar, le dije a mi asistente que aceptaría la invitación. Volví a viajar a esa ciudad y, en efecto, al entrar en el aparcamiento de su nuevo edificio, observé de inmediato que estaba lleno de autos. Al entrar en su auditorio, fui abrumado por el hecho de que estaba llenísimo, de 800 a 900 personas. La presencia de Dios fue mucho más fuerte de lo que yo había experimentado antes en aquella iglesia. Tuvimos un servicio estupendo. Después de la reunión, yo estaba a solas con el pastor y le pregunté, ¿qué sucedió? Ustedes estaban estancados por años. ¿Cómo creció la iglesia con tanta rapidez? La última vez que estuve aquí fue solo hace 3 años. Sin vacilar, él me dijo cuál había sido el punto clave. John, me dijo, me cansé tanto de oír a mi gente quejarse por tener que pagar sus impuestos y lo equivocados que estaban nuestros líderes civiles que tuve que hacer algo al respecto. Así que lo puse en oración y Dios me dio una idea. Él fue a los oficiales locales y les preguntó cuál era su mayor necesidad. Ellos compartieron con él que su departamento de bomberos necesitaba máscaras especiales para que los bomberos pudieran ver a través del humo. La mayoría de muertes relacionadas con los incendios se deben a inhalación de humo, en lugar de a quemaduras. Con frecuencia, el problema para los bomberos es que el humo es tan denso que tienen problemas para poder ver a alguien que esté solo a centímetros de distancia. Esas máscaras especiales les permiten ver con facilidad a las víctimas y completar enseguida el rescate. Era la mayor necesidad de la ciudad, pero no estaba en su presupuesto. El costo de una sola máscara es de 25,000. El pastor pasó a su púlpito el domingo siguiente y predicó sobre el capítulo 13 de Romanos, en amor. Corrigió a su congregación por quejarse contra los oficiales locales. Le dijo a su congregación que ellos eran servidores de Dios y que los creyentes no podían ser bendecidos al intentar reducir la cantidad de sus impuestos y deshonrar a los líderes civiles. Cuando hubo establecido un cimiento escritural, procedió a hablar de la necesidad que tenía la ciudad de máscaras para incendios y anunció que pasarían una ofrenda especial para dársela a la ciudad para comprar una. Le dijo a su congregación que era una buena manera de honrar a quienes Dios había puesto para servirles en ese puesto. La iglesia respondió al arrepentirse de su actitud y dio una ofrenda de $25,000. El pastor llamó al alcalde y le preguntó si podía reunir a los líderes de la ciudad aquella semana, porque su iglesia iba a darles el dinero para comprar la máscara. Al llegar al ayuntamiento, el pastor y sus líderes quedaron sorprendidos por la cantidad de oficiales y trabajadores que asistieron a aquella presentación para ser testigos de aquel increíble gesto de honor. Antes de entregar el cheque, leyó en Romanos 13 y compartió cómo los miembros de su iglesia agradecían el trabajo de los oficiales y trabajadores locales y que los consideraban ministros de Dios. Les dio las gracias por todo lo que estaban haciendo para proteger y servir a las personas de la comunidad. Todos se vieron abrumados por el honor y la generosidad de la iglesia. Con frecuencia comunicamos honra mediante las ofrendas económicas. Recuerde, honrar es valorar. Pondremos nuestro dinero en aquello que valoramos. Luego, el pastor me dijo, varios meses después, tuvimos la dedicación de nuestro nuevo edificio. Muchísimos trabajadores y oficiales asistieron. Muchos fueron salvos y tomaron la decisión de asistir a nuestra iglesia. Es lo que nos abrió de par en par esta comunidad. Debemos recordar que Jesús dijo que quien honre a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Él hablaba concretamente de la autoridad eclesial, pero recuerde que las leyes espirituales de la autoridad a menudo traspasan las fronteras hasta todas las áreas de autoridad. Por tanto, podría decirse también, quien honra a la autoridad civil por cuanto es autoridad civil, recibirá la recompensa que conllevan las autoridades civiles. ¿Cuál es su recompensa? La recompensa es la llave de la comunidad. La respuesta es la llave de la comunidad. Ellos son las puertas naturales de nuestros pueblos, ciudades, estados y naciones, y eso es dado por Dios. ¿Cuántas comunidades y naciones podrían ser abiertas de par en par para la entrada del Evangelio si todas las iglesias se unieran para honrar a sus líderes gubernamentales, en lugar de criticarlos y tratar de no pagar los impuestos?
un, un lavado de cara. Tengo un buen amigo llamado Danny que pastorea una iglesia grande en Adelaida, Australia. El año pasado, mientras predicaba en su conferencia, él compartió conmigo una notable historia. Él se puso delante de su iglesia y compartió su deseo de honrar a quienes en aquella ciudad trabajaban para servir y proteger. Después de mucho pensamiento y oración, él sintió que la mayor necesidad estaba en el sistema escolar de las escuelas de secundaria. Así que buscó la escuela más deteriorada en la ciudad. Su edificio y sus patios eran un completo desastre. Acudió a los líderes y les preguntó si su iglesia podría ir un sábado y hacer un inmenso lavado de cara. Ellos estuvieron de acuerdo. Él compartió con su iglesia la visión de honrar a la ciudad. Pidió a todos los carpinteros y comerciantes que donaran sus talentos para ese único día. Luego, pidió al resto de la iglesia que diera su trabajo. Los líderes de la iglesia organizaron el inmenso trabajo durante varias semanas. Se compraron los materiales y el equipo para asegurar que aquella escuela se viera como nueva. Luego, me enseñó un video del gran día. Vi a los carpinteros quitar las áreas desgastadas, a los trabajadores agarrando taquillas y sustituyéndolas por otras nuevas, muchos hombres y mujeres lijando, dando golpes de martillo y pintando. Los vi poniendo pizarras nuevas, instalar nuevo equipo, lavar los patios y poner césped nuevo y plantas, arbustos y flores. Se hizo un video de una vista general de la escuela antes de comenzar el trabajo y otro inmediatamente después del día de la renovación. Era sencillamente increíble. Parecía totalmente nueva. La iglesia estaba muy emocionada por haber servido a la ciudad. Una cosa siempre segura, el gozo que llena el corazón cuando se honra a quienes no lo esperan. Ellos sintieron que su recompensa era la satisfacción de ser capaces de ayudar a su ciudad en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, hubo una recompensa aún mayor. El primer ministro de Australia, John Howard, oyó de lo que hizo esa iglesia para bendecir a esa ciudad y anunció que visitaría la iglesia para darles las gracias personalmente. Yo vi el video de aquel líder nacional en la iglesia expresando su más sincera gratitud. Como resultado, esta iglesia es una de las iglesias más respetadas en toda la ciudad. Su reputación e influencia aumentaron de manera inmensa en la comunidad y en la nación. Y ese no es el final. Se creó un impulso multiplicado cuando el pastor Danny comenzó a compartir la historia de la renovación. Como respuesta, muchas otras iglesias han iniciado sus propios proyectos. Ya han sido renovadas más de 200 escuelas en Australia, Inglaterra, Suecia, Singapur y Malasia. La iglesia del pastor Danny también ha continuado con su enfoque en la comunidad renovando la prisión local para mujeres. Durante el proyecto, la iglesia desarrolló una relación de trabajo con el Departamento de Servicios de la Correccional, que dio como resultado el que se otorgaran a prisioneras visitas de día para asistir a la iglesia. Muchas mujeres ahora son salvas y tienen reuniones en la prisión. Una buena reputación. Puede que se pregunte por qué es tan importante tener una buena reputación en la ciudad. La razón es sencilla. Lo primero es que es escritural. El apóstol Pablo afirma que los líderes eclesiales que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 de Timoteo 3:7. Desacreditamos el Evangelio al no tener una buena reputación entre quienes están fuera de la iglesia. Esto a su vez obstaculiza el avance del Evangelio, lo cual es el lazo del diablo. Un no creyente en Roma escribió a los cristianos de la iglesia del primer siglo: ellos pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Ellos obedecen las leyes y al mismo tiempo sobrepasan las leyes por medio de sus vidas. Carta a Diognetus, capítulo 5. El libro de Hechos registra esta afirmación sobre la iglesia en Jerusalén. Mas el pueblo, entre paréntesis fuera de la iglesia, los alaba grandemente. Hechos 5:13. ¿Por qué los ciudadanos los alababan grandemente? Debido a su estilo de vida superior. Un aspecto de la verdadera santidad es la capacidad para elevarse hasta el nivel del pensamiento y conducta del reino. Alguien puede preguntar, pero John, ¿debemos hacer concesiones al Evangelio para honrar y alcanzar a las autoridades civiles? Claro que no. Juan el Bautista advirtió a Herodes de su impiedad porque dormía con la esposa de su hermano. De hecho, esa fue la razón de que le cortaran la cabeza. Conozco a un ministro que se reunió con el presidente Clinton y le advirtió del juicio que se produciría en su vida y en el país si él y los otros líderes continuaban legislando a favor de matar niños inocentes, el aborto. Este ministro lo hizo de tal manera que el presidente tomó la advertencia con mucho respeto, como hizo Herodes con Juan. Herodes temía a Juan como profeta. Hacia los oficiales, muchos tienen actitudes de superioridad, crítica y juicio, actitudes que están lejos del honor. Sadrach, Mesach y Abed-Negó hablaron con honra al rey, aunque hablaron en contra de su idolatría. Un contraste. Mi esposa tuvo un sueño que no olvidaré jamás.
No, durante los años que el presidente Clinton estuvo en su cargo, ella me despertó una noche temblando y me dijo, John, he tenido un sueño que debo contarte. Dios habla a Lisa, su esposa, frecuentemente mediante sueños. Me dijo, tú y yo estábamos en un auditorio inmenso escuchando a un ministro. No sé quién era ese ministro, pero era popular entre los cristianos. Él hablaba contra el presidente Clinton y lo difamaba. Decía una y otra vez lo malo que era. La mayoría de la congregación gritaba con entusiasmo amén, reafirmando lo que él decía. Tú y yo estábamos incómodos. Continuó. Entonces vi entre las sombras a un hombre levantarse y salir por la parte trasera del gran auditorio. Sentí que debía seguirlo. Cuando entré al vestíbulo del edificio, él se volvió y me miró. Era el presidente Clinton. Estaba abrumado de tristeza, dolido, y luego se desplomó. Entonces dijo, John, yo sabía en mi sueño que él había acudido a la iglesia en busca de apoyo y ayuda, pero la iglesia se burlaba de él, estaba vacía de verdadero amor y compasión. Dios me estaba mostrando que estábamos endureciendo su corazón, haciendo que se alejara de lo que necesitaba, tanto para él personalmente como para el país. Comparemos este sueño con un amigo mío que pastorea una iglesia grande en el oeste y también dirige el Centro Nacional de Oración en la capital de nuestro país. Dios ha puesto en su corazón ministrar al Senado, el Congreso y a otros líderes en Washington. Él viaja a Washington, D.C. unas 22 semanas por año. Sin embargo, su iglesia de miles de personas continúa progresando y creciendo. Él ha compartido conmigo, John, me reúno con esos líderes para hacer una cosa, y una sola cosa, darles las gracias por servir a nuestro país y preguntarles si puedo orar por ellos. Él ha compartido conmigo muchas veces que necesita enseñar a pastores y grupos de iglesias cómo tratar a los representantes del gobierno cuando llegan para hacer una visita. Con frecuencia, tiene que derribar la actitud de crítica que ellos tienen hacia sus líderes antes de encontrarse con ellos. Son considerados liberales y eso ciega los ojos de ellos al hecho de que Dios decide que honremos y oremos por esos líderes. Luego, me dijo que las congregaciones quedan frecuentemente sorprendidas por lo tiernos y abiertos que son los líderes. Eso surge del hecho de que las congregaciones han llegado a honrarles, en lugar de pedirles algo o darles sus opiniones. Permita que comparta dos testimonios que recibí de él. Cuando los lea, por favor entienda que los dos líderes de quien se está hablando son considerados muy liberales. Yo me había reunido con este congresista unas cuantas veces antes. Teníamos un grupo de una iglesia de edades universitarias. Ellos eran músicos y el congresista nos invitó a su oficina, donde él y algunos miembros de su personal también se reunieron con nosotros. Comenzamos a dialogar con él con nuestra presentación estándar. Esto implica que le dimos las gracias por su servicio a las personas de su distrito y por servir a nuestro país con tanta fidelidad. Él entonces compartió algunos pensamientos y nos hizo algunas preguntas. Enseguida, yo le pregunté si le importaría que cantásemos y luego orásemos por él y él dijo que sí. Cuando comenzamos a cantar se podía sentir la unción descender en la sala y pronto todos teníamos lágrimas en nuestros ojos. Después de cantar una canción patriótica y otra gospel, terminamos con una oración. Fue tan impactante que cuando terminamos nadie podía decir nada, incluyendo al congresista. Finalmente él me miró y trató de describir con su lenguaje corporal lo que sentía y lo conmovido que estaba, pero no pudo. Finalmente dijo, Pastor, usted sabe que tengo en casa dos hijos jóvenes. Yo en realidad necesito hacer que regresen a la iglesia, ¿no es cierto? Y con eso compartió su gratitud hacia nosotros por haber ido. Otra historia que él compartió conmigo sobre un congresista es la siguiente. La primera vez que me reuní con este congresista nos llevaron a su oficina con unos 15 intercesores de una iglesia y su pastor. Yo podía decir por su lenguaje corporal que él no estaba seguro de lo que queríamos, ya que éramos un grupo eclesial y representábamos al Centro Nacional de Oración. Él mostró muy buena disposición y luego nos preguntó qué podía hacer él por nosotros. Yo procedí a decirle que estábamos allí para recibir nada de él, sino que habíamos ido sencillamente para darle las gracias por su servicio a nuestro país y luego orar por él antes de irnos. Él entonces se relajó y dijo, esto es un regalo para mí. Luego pasó a describir lo que tiene que pasar cada día cuando acuden personas a su oficina y piden dinero. Dijo que se imagina una lectura digital en la pared que va sumando todo el dinero que le piden cada día. Luego se volvió hacia nosotros y dijo, pero ustedes han venido a darme algo hoy. Eso nunca ha sucedido antes. Entonces oramos por él y cuando terminamos, él dijo, ¿les importaría orar también por los miembros de mi personal? Así que entraron y también oramos por ellos. Cuando terminamos, él miró su reloj y dijo, acaban de cancelar una reunión. ¿Les importaría si les llevo al Capitolio y se los muestro? Esto no es algo que haga un congresista. Está reservado para los internos o el personal de bajo nivel. Entonces procedió a llevarnos al Capitolio, donde nos guió durante una media hora. Al final, el congresista y yo intercambiamos tarjetas y luego se fue.
Unas 2 semanas después recibí una frenética y a la vez emocionada llamada de teléfono del pastor de esta iglesia. Comenzó a decirme que acababa de recibir una llamada de este congresista, quien le preguntó si podía asistir a su iglesia aquel fin de semana. Hablamos sobre cómo debería manejar todo aquello y en efecto aquel domingo el congresista apareció con su esposa y su jefe de personal. Después del servicio de adoración, el pastor lo presentó a él y a su esposa y compartieron por un rato. Después oraron por él y por su esposa, quienes quedaron muy conmovidos. Todo esto sucedió como resultado de honrar al congresista y orar por él en su oficina. Mi amigo pastor tiene muchos testimonios como estos. Puede que ahora se esté usted preguntando, ¿debemos llevar verdad a nuestros líderes? Sí, al igual que hizo Juan el Bautista, como ha hecho el ministro que advirtió al presidente Clinton y como otros continuarán haciendo. Sin embargo, si la iglesia no es percibida por nuestros líderes como quienes andan en el amor y la compasión de Jesucristo y en la verdad honra por sus puestos de autoridad, no escucharán nuestras palabras. Debemos decir la verdad, pero debemos hablarla en amor y en el temor del Señor. Habrá veces en que Dios enviará a sus siervos, a un líder civil, con una fuerte palabra, como hacían los profetas con los reyes en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿qué bien hace eso cuando estamos criticando a nuestros líderes en nuestras casas, en nuestros grupos de hogar y los servicios de la iglesia y apoyamos a quienes hacen lo mismo? Eso no es otra cosa que murmuración. Lo que decimos en privado debemos estar dispuestos a decirlo con un corazón ardiente de amor y de honor ante la cara de nuestros líderes. Si no es así, envenenaremos nuestros espíritus y eso se manifestará en presencia de nuestros líderes. Honrar al rey. Escuche las palabras del apóstol Pedro. Él dice, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2:17. Pedro está diciendo, ¿cómo pueden decir que temen a Dios, a quien no ven, cuando no pueden honrar al líder sobre el que Dios ha puesto su autoridad y a quien sí ven? Si tememos a Dios, honraremos a los líderes, sean civiles, sociales, familiares o eclesiales. Como dijimos en el capítulo anterior, en Norteamérica le decimos al líder, tendrá usted que ganarse mi respeto. Sin embargo, el temor del Señor dice, veo la autoridad que Dios ha puesto en usted y por eso ya tiene usted mi respeto. Yo hice un estudio del rey al que Pedro se estaba refiriendo concretamente. Desde luego, este pasaje no es de interpretación privada, sus palabras están dirigidas a todos los creyentes a lo largo del curso del tiempo, para que honren a los líderes de su país. Sin embargo, en el caso de Pedro, era Herodes Agripa I, un líder muy corrupto y egoísta. Este hombre llegó al poder en el año 37 después de Cristo, después de la resurrección de Jesús, y lo hizo mediante la astucia y el tacto. Con su previsora inteligencia cultivó todos los medios que pudieron conducir a su propio ascenso, una maniobra política clave después de que el emperador romano Calígula fuese asesinado. Era ayudar a Claudio a subir al trono. Claudio recompensó su astuto movimiento político y confirmó a Agripa en su posición de gobierno y añadió los territorios de Judea y Samaria. Él se convirtió en gobernador de un reino tan grande como el de su abuelo Herodes el Grande. Durante su gobierno, Herodes Agripa se vio obligado a tomar partido en la lucha entre el judaísmo y la secta cristiana. Sin vacilación asumió el papel de cruel perseguidor de los cristianos. Leemos en el Nuevo Testamento, en aquel mismo tiempo el rey Herodes Agripa I echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hechos 12, del 1 al 3. Este gobernante era cruel con los creyentes porque eso servía a sus propósitos políticos y le daba favor con los judíos. Había matado a Jacobo, uno de los 3 apóstoles más íntimos de Jesús, y tenía intención de matar a Pedro. Los planes de Agripa de ejecutar a Pedro se vieron frustrados por las oraciones y la obediencia de la iglesia. Vean versículos del 5 al 19. Su liberación fortaleció de manera importante a los creyentes. La recompensa de su obediencia se encuentra en el pasaje, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 24. Las constantes oraciones de los santos y su obediencia al honrar a la autoridad tuvieron un impacto mayor en el curso de los eventos. Cuando seguimos leyendo, vemos que Herodes Agripa I estableció un día en el cual él aparecía delante del pueblo, se sentaba en su trono con ropas reales y daba un discurso público, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Versículos 22 y 23. Llegó el juicio, pero fue por la espada del Señor, y no por el pueblo de Dios. Dios es quien juzga a las autoridades. Se nos manda a orar por esos líderes y honrarles. Si hay necesidad de juicio, Dios dice que debemos hacer espacio para que se produzca. Nosotros retenemos su promesa de juzgar con justicia mediante nuestra desobediencia al no orar por nuestros líderes y honrarles. Así que, en efecto, quitamos precisamente lo que nuestro país o comunidad necesita, la intervención divina. Un ejemplo actual.
Esto mismo sucedió recientemente en el país de Nigeria. Un líder malvado, Sani Abacha, llegó al poder en el año 93 anulando las elecciones generales y encarcelando a su presunto ganador, Moshood Abiola. Luego ejecutó a muchos de los líderes democráticos y comenzó su gobierno dictatorial. Muchas personas inocentes fueron asesinados durante su liderazgo y aproximadamente 3.000 millones de dólares fueron malversados hacia sus cuentas en Europa. Tengo un buen amigo pastor, Mark, que frecuentemente viaja a Nigeria. Él ha hecho amistad con dos de los principales pastores nigerianos, Abdoye y el obispo David Oyedepo, quienes son responsables de un inmenso movimiento cristiano. Sus reuniones mensuales de oración tienen una asistencia regular de 1 millón de creyentes. 2 veces al año tienen reuniones de oración especiales, una en junio y la otra en diciembre, y en ambas se sobrepasan los 2 millones de personas. Mi amigo, junto con otros que frecuentemente visitan este país, me dice que los creyentes en Nigeria respetan y honran mucho a sus autoridades civiles. Por otro lado, oran diligentemente por sus líderes y para que la justicia reine en su país. El pastor Mark me dijo que en la reunión de oración mensual a principios de 1998, un tercer pastor nigeriano muy conocido del norte, el pastor Emmanuel Kure, vio las nubes abrirse y aparecer a dos ángeles con espadas gigantes. Dios le mostró que los días de Abacha estaban contados. De hecho, él profetizó que sucedería en 3 meses. No habría escapatoria si él no se arrepentía. Abacha envió una ofrenda de paz, una inmensa suma de dinero con la esperanza de cambiar esa profecía. El pastor Curé compartió con Mark que el Señor le dijo: no lo toques, para que su lepra, la de Abacha, no venga sobre ti. El pastor Curé entonces le envió decir que tenía que arrepentirse y volverse a Dios. Dios abrió la puerta para que el pastor que dirige la reunión de oración, Adeboye, hablara con el presidente Abacha. Él también le advirtió que si no se arrepentía sería quitado de su puesto por la muerte. Durante la gran reunión de oración en junio del 98, 3 meses después de que Curé viera a los ángeles, el pastor Adeboye le dijo a la congregación que se desearan unos a otros feliz año nuevo. La audiencia quedó un poco perpleja. Él les dijo que el yugo era roto y que habría danza en las calles. A las 24 horas de esa proclamación, el presidente murió de modo inesperado de un ataque al corazón. Una noticia decía, la cual obtuve de la internet. Según la BBC, la radio estatal citó noticias locales que decían que los nigerianos celebraban en las calles de todo el país la noticia de su muerte. Las personas en la reunión de oración comprendieron que Adeboye se refería al yugo del gobierno dictatorial. En el momento de escribir esto, Nigeria tiene a un cristiano en el puesto de presidente, que considera a los dos pastores principales líderes espirituales. El país está experimentando un gran mover de Dios. De hecho, el evangelista Reinhard Bunke no tenía permitida la entrada al país durante el gobierno de Abacha. Después de su muerte, el nuevo presidente, Olusegun Obasanjo, invitó a Reinhard a su investidura. Allí el presidente reabrió el país a él. La primera cruzada de Reinhard Bunke se produjo en octubre del 99. En octubre de 2006, sus cruzadas en Nigeria han registrado 42 millones de personas que han entregado sus vidas a Jesucristo como Salvador y Señor. Esto está confirmado por tarjetas de decisión rellenadas y me lo dijo un amigo que es director ejecutivo del ministerio de Bunke. La población de Nigeria en el año 2000 era de 123.337.822. Por tanto, en esencia, 42 millones de conversiones es una tercera parte de todo el país. Esto no cuenta el fruto de los pastores del país, otros evangelistas y creyentes que han trabajado en Nigeria desde 1999. Es interesante destacar que Nigeria constituye una cuarta parte de la población de todo el continente africano. Yo llamaría a eso una increíble cosecha de almas. Recordemos lo que la Escritura afirmó después de que Herodes muriera, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 24. ¿Por qué fue muerto él? Una vez más fueron los santos que caminaban en el temor del Señor, lo cual incluye honrar a sus líderes, y la iglesia que oraba colectivamente. Cuando el pueblo de Dios honre a quienes están en autoridad, ore por ellos, y camine en obediencia a la palabra del Señor. Veremos grandes derramamientos del Espíritu de Dios en nuestros pueblos, ciudades y naciones. ¿Qué estamos esperando?